Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando la tensión arterial simplemente no baja? Da igual el tratamiento que se pruebe. Muchas veces la clave no está en buscar otra pastilla, sino en una causa oculta que a menudo de verdad se nos pasa por alto. Hoy vamos a meternos de lleno en el hiperaldosteronismo primario, que resulta ser una de las causas más comunes y, ojo, tratables de la hipertensión secundaria. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, la causa oculta de la hipertensión. Después, el exceso de aldosterona, el culpable. Luego, la investigación para diagnosticarlo, cómo localizamos el origen. Y, lo más importante, los dos caminos que hay para controlarlo. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, la causa oculta de la hipertensión. Y es que esto es como un puzzle, un verdadero rompecabezas, esa tensión alta que parece que no responde a nada. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué hay hipertensiones que son tan difíciles de controlar? Cuando ya se han probado varios fármacos y no hay manera, o cuando las cifras son altísimas. Es el momento de pensar que quizá haya algo más, algo que no se ve a simple vista. Pues bien, aquí es donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, el hiperaldosteronismo primario, o HAP para los amigos. ¿Y qué es esto exactamente? Pues en pocas palabras, es un trastorno en el que las glándulas suprarrenales, digamos que se vuelven rebeldes y empiezan a producir un exceso de una hormona, la aldosterona, por su cuenta. Esto crea una especie de trío muy característico: tensión por las nubes, el potasio por los suelos y esto es clave, la renina totalmente suprimida. Vale, ya le hemos puesto nombre. Ahora vamos a ver qué es exactamente este exceso de aldosterona. Vamos a entender quién es el culpable y qué le hace al cuerpo cuando se descontrola. Y aquí vemos algo súper interesante. Resulta que las causas no son un misterio. Más del 90% de los casos se deben a dos cosas. La más común, un 60%, es lo que se llama hiperplasia adrenal bilateral. Dicho fácil, las dos glándulas suprarrenales se hacen más grandes y producen aldosterona a tope. La otra gran causa, entre el 30 y el 40%, es un adenoma, o sea, un pequeño bultito, un tumor benigno que se pone a fabricar la hormona como loco en una de las glándulas. El resto son causas ya muy raras. Este exceso de aldosterona es como tirar la primera ficha de un dominó. Desencadena toda una reacción en cadena. A ver, paso a paso. Primero, la aldosterona va al riñón y le dice: oye, quédate con todo el sodio que puedas. El cuerpo obedece, retiene sodio y agua, y claro, el volumen de sangre aumenta y ¡pum!, la presión arterial sube. Segundo, al mismo tiempo que retiene sodio, le dice al riñón que tire potasio, así que se pierde potasio por la orina y esto puede llevar a tenerlo bajo. Y tercero, el cuerpo, que no es tonto, se da cuenta de que algo va mal e intenta frenar el sistema. ¿Cómo? Pues dejando de producir renina. Es su manera de pisar el freno, pero como la aldosterona va por libre, no le hace ni caso. ¡Ojo! Cuidado aquí porque viene una de las grandes trampas de este diagnóstico. Todos pensamos, aldosterona alta, potasio bajo. Pues no siempre. De hecho, solo un 30% de la gente con HP tiene el potasio bajo. Es poquísimo. ¿Qué significa esto? Pues que la gran mayoría, el 70%, tiene el potasio perfectamente normal. Y claro, si un médico solo se fija en el potasio para sospechar, se le van a escapar un montón de casos. Y esto es importantísimo, de verdad. No estamos hablando de una hipertensión normal. Es que el exceso de aldosterona a largo plazo es literalmente tóxico para el corazón y los vasos sanguíneos. Es como un veneno lento que va provocando fibrosis y daño. Por eso, una persona con AP, con la misma cifra de tensión que otra con hipertensión normal o esencial, tiene un riesgo mucho más alto de sufrir un infarto, un ictus o problemas de corazón. Es una tensión mucho más maligna, por así decirlo. Venga, pasamos a la siguiente fase, la investigación diagnóstica. Esto es como ser un detective. Una vez que tenemos una sospecha, hay que seguir las pistas paso a paso hasta confirmar el caso. Entonces, ¿cuándo tienen que saltar todas las alarmas? ¿En qué casos hay que pensar, un momento, aquí podría haber un HAP? Pues las pistas son claras. Primero, en una hipertensión resistente, de esas que no hay forma de controlar. También si la tensión es muy alta. Si la hipertensión va de la mano de un potasio bajo, por supuesto. Si aparece en gente joven, que no es lo habitual, y finalmente, si en una prueba de imagen hecha por cualquier otra cosa, ¡zas!, aparece una masita en la glándula suprarrenal, lo que los médicos llaman un incidentaloma. La primera prueba, la que nos pone sobre la pista, es el ratio aldosterona-renina o RAR. Es bastante sencillo en realidad. Se mide la cantidad de aldosterona y la de renina en sangre y se dividen. Si el resultado, el ratio, está por encima de 20 o 30 y además vemos que la aldosterona está alta y la renina súper baja, bueno, ahí tenemos una sospecha muy fuerte. Es como una bandera roja ondeando. Es clave entender que el diagnóstico tiene dos etapas. La primera es el cribado, la sospecha. El ratio aldosterona-renina es el que nos enciende la bombilla, la alarma. Pero con esa no basta. Para confirmar el diagnóstico al 100%, necesitamos la segunda etapa,
las pruebas de confirmación. Con ellas vamos a demostrar, sin ninguna duda, que esa producción de aldosterona va por libre y no obedece a las señales del cuerpo. Y para confirmar, hay varias pruebas, varios retos que se le ponen al cuerpo. Se puede dar sal, ya sea por vena, con suero salino, o por boca, o se pueden usar algunos fármacos. El objetivo de todas estas pruebas es el mismo, es como un test de estrés. Lo que queremos ver es, si provocamos al cuerpo para que baje la aldosterona, lo hace. Si la producción de aldosterona sigue alta a pesar de todo, bingo, diagnóstico confirmado. La fábrica de aldosterona no tiene freno. Perfecto. Ya tenemos el diagnóstico confirmado. Pero aún nos queda una pieza clave del puzzle. Hay que localizar el origen. Necesitamos saber con precisión de dónde sale todo ese exceso de aldosterona. ¿Es de una glándula suprarrenal o son las dos? Para encontrar la fuente del problema usamos dos herramientas principales. Primero, las pruebas de imagen, un TAC o una resonancia. Nos dan una primera foto, una idea general de cómo están las glándulas. Pero la prueba estrella, el gold standard, la que de verdad nos da la respuesta definitiva, es el cateterismo de venas suprarrenales. Es verdad que es más complejo, pero es el único método que nos puede decir con total seguridad si el problema está en una glándula, en las dos o en cuál de las dos. Y quiero insistir en esto porque es absolutamente crucial. El cateterismo venoso es la prueba de oro para diferenciar si el problema es unilateral, de un solo lado, o bilateral, de los dos, antes de siquiera pensar en una cirugía. ¿Por qué? Porque el TAC a veces engaña. Puede parecer que hay un bultito en un lado y que el problema está en el otro o en los dos, pero medir las hormonas directamente de la sangre que sale de cada glándula, eso no engaña. Es la prueba definitiva. Y todo esto nos lleva, por fin, a la parte más esperada: las soluciones. Los dos caminos para el control. Porque una vez que sabemos qué lo causa y dónde está el problema, el tratamiento se puede diseñar a medida, como un traje. Y aquí lo vemos perfectamente, los caminos son completamente distintos dependiendo del origen. Si el problema está en una sola glándula, si es unilateral, por ejemplo por un adenoma, la solución es la cirugía. Se quita esa glándula mediante una laparoscopia, se elimina la fuente del problema y en muchísimos casos la hipertensión se cura por completo. Adiós pastillas. Ahora, si el problema está en las dos glándulas, es bilateral, ahí la cirugía no es una opción. El tratamiento es médico, se usan fármacos como la espironolactona, que son como un escudo que bloquea los efectos de ese exceso de aldosterona. Y vamos a terminar con una pregunta que da que pensar. Sabiendo lo frecuente que es esta condición y lo fácil que es que pase desapercibida, ¿cuántos de los millones de casos que hay por ahí, etiquetados como hipertensión esencial, de esa que dicen que no tiene causa, en realidad esconden un hiperaldosteronismo primario? Una causa concreta y, lo que es más increíble, en muchos casos, curable. Es una reflexión importante, ¿verdad?, sobre la importancia de buscar siempre un poco más allá.